Hey, ¿qué se dice pues mis fieras de fieras? El día de hoy les traigo un video con el cual vamos a poder aprender mucho sobre cómo mejorar nuestros TPS, cómo girar más rápido el cubo de Rubik. He sacado estos 7 consejos del video de Cubehead, en el cual Mati Hiroto da muchos consejos para que mejoremos bastante en girar el cubo de Rubik mucho más rápido de lo que lo hacemos. Es muy importante, estos consejos les van a servir demasiado, se los aseguro. Y nada, mis fieras, vamos. Comenzar. Que se armen los pinches chingadazos. Listo, mis mastodontes. El primer consejo que nos dan estos dos speedcubers es el siguiente. Tip number 1. Turn fast. Girar rápido el cubo de Rubik. Puede sonar muy obvio que para aumentar tu velocidad de giro tienes que girar el cubo de Rubik más rápido, pero estamos hablando que realmente debes esforzarte para girar el cubo al 100% de la velocidad máxima absoluta de la que eres capaz. Un consejo que da Cubehead es crear una hoja de Excel en donde puedas tener registro de tus tiempos de los 21 algoritmos de PLL. También nos dice lo siguiente: al principio te vas a bloquear, pero luego te vuelves cada vez más rápido, según dice Mati Hiroto. Trata de ser fluido y relajarte para no bloquearte y te pueda salir en competencia si es el caso. Como podemos ver, es muy importante armar el cubo de Rubik más rápido, tratar de hacerlo muy fluido. También Cubehead nos recomienda que tengamos en cuenta cuánto nos demoramos por cada PLL o OLL también. Esto nos va a servir bastante para tener en cuenta los tiempos que hacemos en estas capas, tanto la de OLL como la de PLL. Vamos ahora con el segundo consejo, el cual dice lo siguiente. Tip number 2. Don't over exaggerate movements. No exageres demasiado los movimientos. Lo que nos dice Mati Hiroto es que cuando tus manos están muy apretadas, cuando tenemos las manos muy ajustadas, podemos llegar a girar una capa con mucha fuerza, pero luego no podemos pasar a la siguiente cara fácilmente. Esto nos va a hacer que nos bloqueemos. Mati también nos dice que no movamos demasiado el cubo. Lo ideal es tener un agarre ligero sobre el cubo y también mantenerlo bien enfrente. Hay que asegurar de que nuestro cubo se mantenga en esta posición, no que lo movamos demasiado hacia los lados. Vamos ahora con el tercer consejo, el cual dice: Tip number 3. Don't skip left hand day. No te saltes el día de la mano izquierda. Este consejo me parece muy curioso y la verdad es muy importante. Yo no lo había tenido en cuenta, pero es muy importante que entrenemos nuestra mano izquierda. Esto quiere decir que la gran mayoría de los algoritmos que te aprendes son para giros dominantes con la mano derecha. Todos los movimientos, inclusive el scramble con el cual mezclamos el cubo, son con la mano derecha. Es por eso que debemos tener un agarre estable sobre el cubo con tu mano izquierda. Es muy importante agarrar el cubo bien con la mano izquierda. Cambiar de agarre de izquierda a derecha durante una resolución nos va a costar mucho tiempo. Sin embargo, si no practicamos con nuestra mano izquierda, es como si fuéramos al gimnasio y no hiciéramos pierna. Es muy importante esto que dice Cubehead. Él nos dice que en especial la parte del F2L, donde también se resuelven F2L con la mano izquierda, si no eres bueno girando con la mano izquierda, esto te llevará a girar siempre con la derecha, por lo que tendrás siempre que rotar, lo cual es un muy mal hábito. También nos da un consejo que me parece muy valioso. Él nos recomienda una página en la cual podemos scramblear con la mano izquierda. Todos los scrambles se cambiarían para la mano izquierda. Les dejo el enlace en la descripción del video para que se pasen por esta página. Vamos ahora con el cuarto consejo, el cual dice lo siguiente. Tip number 4. Know when to turn fast. Saber cuándo girar el cubo rápido. Se sabe que querer aumentar tu velocidad máxima de giro aumentará tu velocidad, pero también provoca bloqueos. Esto es muy importante, debemos tenerlo muy en cuenta. Lo que recomienda Mati Hiroto y lo que hace en competencias, mucho ojo a esto, y en casa, es que debemos girar el cubo entre un 90-95% de nuestra capacidad para tener el control del giro. Lo que recomienda Cubehead en esta parte es practicar moviendo el cubo lento para tener el control de cada capa. Vamos ahora con el quinto consejo, el cual dice: Tip number 5. Get your priorities straight. Aclara tus prioridades. Si deseas tener tiempos de resolución más rápidos, hay más cosas que mejorar que simplemente acelerar e intentar armar el cubo de Rubik más rápido.
Por ejemplo, el look ahead. Les dejo por acá, por la parte superior, un video en el cual les explico cómo mejorar tu look ahead. No se lo pierdan, muy importante. En este apartado, Mati Hiroto nos dice lo siguiente, que un mal look ahead es cuando giras el cubo con unos TPS de 10 movimientos por segundo, pero luego haces una pausa. Es mejor armarlo a 8 movimientos por segundo, pero no hacer ninguna pausa. Todo esto podemos mejorarlo con nuestro look ahead. Mati también nos recomienda que es mejor primero ser rápido, tener unos TPS altos y luego mejorar la eficiencia en el proceso. Es mejor armar el cubo de Rubik rápido y luego con base a la práctica mejoramos nuestra eficiencia, mejoramos nuestro look ahead. Vamos con el sexto consejo, y el cual me parece un consejo demasiado importante, el cual dice lo siguiente. Tip number 6. Get yourself a cube that fits you. Consigue un cubo que se ajuste a tus necesidades. Esto me parece demasiado valioso, parce. A veces compramos cubos que ni siquiera son acordes a lo que nosotros tenemos. Simplemente compramos cubos porque es el mejor cubo del momento y no entramos a analizar si realmente ese cubo se adapta a nuestras necesidades. Cubehead dice que es importante tener un buen cubo con el cual te sientas cómodo y puedas girar rápido y que puedas pulir tus giros y movimientos. Mati recomienda que consigas un cubo rápido para que aceleres el proceso de ser más rápido y mejorar tus TPS. En este sentido, me parece que Mati Hiroto nos quiere decir que, digamos que tenemos un cubo con el cual nos sentimos lentos, es mejor tener un cubo el cual sea mucho más rápido si realmente lo que deseamos mejorar son nuestros TPS. Él nos recomienda tener un cubo bien lubricado, bien ajustado a nuestras necesidades. Vamos ahora con el último consejo, que nos dice lo siguiente. Tip number 7, the last and most important tip is, the better the finger tricks, the better the potential. Cuanto mejores sean los finger tricks, mayor será el potencial. Esta parte es demasiado crucial para mejorar nuestros TPS. Por cada secuencia de movimientos que hagamos, desarrollaremos memoria muscular. Esto quiere decir que si no aprendemos unos buenos finger tricks, si digamos para hacer por ejemplo el PLL de la T, desarrollamos unos finger tricks, digamos, incómodos, con los cuales tenemos bloqueos, esto a futuro, si queremos mejorar nuestros TPS, no nos va a ayudar. Por eso es muy importante pulir nuestros finger tricks. También Mati Hiroto nos dice lo siguiente: es muy importante cambiar los finger tricks que pienses que están mal y te hacen lento por unos que sean cómodos y puedas llevar a una máxima velocidad. Mati también nos dice que cuando entrenas en casa es cuando debes pulir tus finger tricks y los giros limpios, y cuando estamos en una competencia es el momento de confiar, donde básicamente no puedes pensar en ningún finger trick, debes fluir y no pensar. Esto me parece el consejo más valioso, parce. Creo que es la base de cómo mejorar nuestros TPS. Este séptimo consejo es el que, digamos, más apoyo de estos 7, ya que tener unos buenos finger tricks nos va a llevar a mejorar mucho más la velocidad. Destaco mucho lo que dice Mati Hiroto: en la casa se practican los finger tricks y en la competencia es donde no pensamos y debemos fluir. Parce, espero les haya gustado mucho este video, espero les sirva bastante. Déjenme en los comentarios cuál fue el consejo que más les gustó. Y nada, mis fieras, suscríbanse. La buena, la rebuena, se cuida, se bañan. Los quiero mucho y hasta la próxima. Adiós.